Entonces, empezamos. Hoy vamos a hablar de Graciela Hierro, gran filósofo en México. Me encantó su trabajo, la verdad. Bueno, este episodio se llama Educadas para el Silencio. Como dije, voy a hablar de Graciela Hierro. Ella fue nacida en la Ciudad de México en el año 1928 y pues se murió en la misma en el año 2003. Ella obtuvo el grado de doctora en filosofía y se fue desarrollando en el campo de la docencia y la filosofía feminista. Ella fue fundadora del programa universitario de estudios de género PUEG en la UNAM y apoyó constantemente el desarrollo de investigaciones feministas. Entonces, como podemos ver, Hierro es como súper revolucionaria, súper entrada en su trabajo feminista, o sea, súper vamos a hacer las cosas, o sea, no se enfoca solo en el trabajo teórico, sino también en la práctica, en la ejecución de las filosofías feministas y para mí es como un proyecto de colonización. Entonces, ella, hoy vamos a analizar uno de sus más célebres escritos, que yo siento que es uno de sus más célebres escritos, de la domesticación a la educación de las mexicanas. Este trabajo en específico es un extenso como estudio histórico de la educación a la mujer en México, del por qué se educa como se educa, del cómo es que la mujer es... O sea, para mí eso es un cómo la mujer es hoy, el por qué la mujer es como es el día de hoy. Lo que significa que cómo nos educan desde la colonia, o sea, desde cuándo, desde cómo se empieza a forjar a la mujer o la educación de la mujer en México. Y claro, o sea, yo siento que nos da como un insight súper cabrón a la situación de hoy en día y a las creencias y las ideologías que tenemos como mujeres, de las cuales, o sea, soy completamente culpable porque son como creencias medio machistas de que no, es que soy niña bien y que que lo otro, o sea, el concepto de sumisión, de entrega, de silencio. Este libro nos da como un extenso estudio estudio histórico de esta situación y del cómo vino a llegar, o sea, cómo vinimos a llegar al día de hoy, ¿no? Y es como crucial analizar esto, yo siento, dada la situación política que estamos viviendo en México, con tanto feminicidio, o sea, con lo machista que somos como país. Siento que es importante ver de dónde se forjó esta educación y últimamente, por ejemplo, y de cómo podemos solucionarla. Hierro en este tratado nos brinda la solución y nos dice que aunque no se pueda hacer una utopía, podemos tener los elementos o las herramientas para llevarlo a cabo y para hacer de México un mejor país, ¿no? Entonces, este estudio comienza desde la conquista, la educación que se lleva a las mujeres dentro de la conquista y se va desenvolviendo a la educación que reciben las mujeres en el México como contemporáneo, como en los 1920, cómo se va desarrollando de que las formaciones, las creencias, las inquietudes de las mujeres, y luego después de ahí nos va introduciendo a la docencia, a las maestras mexicanas, cómo ellas forjaron y fueron líderes de revoluciones, de cómo muchas mujeres son como invisibles en la historia por el simple hecho de que fuimos educadas para estar adentro de la casa y ser invisibles. Y luego ya al final nos da como este gran tratado de... creo que sí me acuerdo bien del nombre, de la vida de Emilia. Este tratado súper bonito, o sea, súper bonito, es donde está como la carne más jugosa de este tratado. Nos presenta como la vida de Emilia desde su niñez hasta su vida adulta, de todos los problemas que se encuentra, con los que se enfrenta, cómo es educada, cómo es forjada y cómo todos esos problemas de la educación machista que recibimos pueden ser solucionados con una situación feminista, con una educación feminista. Ahora, como ya sabemos y como hemos mencionado, la mujer en México está educada y destinada hacia la invisibilidad y el silencio, a la sumisión al macho. Entonces, en este libro empezamos a ver eso y empezamos a ver cómo somos educadas para entregarnos así con devoción absolutamente a todo lo externo, excepto a nosotras mismas, ¿no? Entonces, bajo esta educación nos dice, ¿verdad?, que, empieza a hacer mención a las sociedades indígenas precolombinas, los roles que ocupaba la mujer y todo eso. Entonces, empieza con este análisis, ¿verdad?, de la sociedad indígena precolombina y que es escrito y explicado mediante textos de los frailes o de los franciscanos que nos observaban. Claro, eso lo hace como un poquito de que bias, porque pues de que los colonizaron de que están haciendo los escritos, pero tienen
they hold a certain truth, tienen cierto valor, ¿no? Entonces empieza a mencionar estas sociedades y dice que nos dice que la mujer ocupaba un rol como tradicional, o sea, de esposa, de madre, de ama de casa, pero que también tenía presencia social, que es algo muy importante, que es algo que vemos que poco a poco se va eliminando en la vida de la mujer, ¿no? Entonces, tiene presencia social, participa en la vida pública, lo que significa que no éramos confines a las palabras a las paredes del hogar. Las mujeres podían ser sacerdotisas, cacicas, poetas, sabias y escribientes, y poco a poco nos empieza a dar luz al modo en el que se va educando a las hijas para la sumisión, para el encierro mediante la colonización, ¿no? Y también dentro de este capítulo, que es el primer capítulo, también nos habla y nos empieza a dar a luz no solo esa educación de sumisión, pero la educación que viene, o sea, la educación sexual que conlleva esto y cómo fue cambiando, o sea, cómo afecta diferente a las mujeres indígenas, criollas, mestizas y españolas, y estas ideologías conquistadoras pues se fueron a través de estas ideologías conquistadoras. La mujer va perdiendo la presencia social y autonomía corporal, que es como clave para una revolución, ¿no? Tener autonomía corporal. Entonces nos habla de ese rol tradicional con presencia pública, y luego nos empieza a mencionar dentro del mismo capítulo la educación sexual, la diferencia entre hombres y mujeres jóvenes, o sea, dentro de la juventud, ¿no? Entonces se nos empieza a enseñar esta sumisión, esta entrega de autonomía completa, y nos recuerda, se empieza esta educación también de el peso del honor familiar que pertenece a nosotros, ¿no? O sea, nos pertenece a nosotros, nuestro futuro y el honor de la familia pertenece a nosotros, y, o sea, que depende totalmente de nuestro sexo, o sea, depende de si reímos, de con quién tenemos placer, a quién le brindamos el placer. Entonces, nuestras hijas, nosotras, dentro de la sociedad, somos formadas no solo para la sumisión, la entrega de autonomía y la entrega de libertad, sino que también somos educadas para ser elegidas, porque al elegirnos elevamos el honor de la familia, y si nosotros, o sea, y esto es como crucial, ¿no? El honor de la familia es completamente importante. Entonces se nos educa a ser elegibles y ser sumisas. Entonces no hay nada, y como lo vemos constantemente el día de hoy, o sea, no hay nada que realmente nos pertenezca a nosotros, porque, o sea, nada nos pertenece, pero somos responsables de lo externo. Y esto lo vemos en frases como: ay, es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, o ay, es que no te pongas faldas así porque lo vas a provocar y vas a hacer esto. O sea, mi manera de vestir controla completamente las acciones de otra persona. ¿Sí me explico? O sea, mis faldas, mis vestidos, mis pantalones, o sea, lo mío controla completamente lo externo, completamente las acciones del otro, cuando nada que ver, o sea, pero no controla lo mío, o sea, nada controla lo mío, pero yo controlo todo, pero nada me pertenece. Entonces está como bien enfermo todo esto. Entonces es donde vemos y donde se promueve esta narrativa de el hombre para la guerra y la mujer para el matrimonio. Y este es como clave en el modelo que se presenta al público mexicano. O sea, es clave. O sea, porque yo voy a ser educada para ser una buena esposa, y el hombre va a ser educado para ser un buen macho, para ser un buen soldado, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va haciendo todo bien enfermo, ¿no? Y luego, después de eso, seguimos viendo, o sea, sigue tocando tema con la educación sexual, y esta línea de pensar, de sumisión, de entrega, de yo, todo lo externo me pertenece, pero yo no me pertenezco, nos lleva a esta como educación de ser sordas y mudas. Somos educadas al silencio, para no hablar y para no escuchar las cosas feas, ¿no? Con la finalidad que es el matrimonio, funciones religiosas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, las mujeres, de acuerdo con ella, bajo la educación de la conquista, estamos confinadas, nos empiezan a confinar las paredes del silencio. Entonces, tenemos que recordar que o sea, como se dice al principio, la educación, o sea, sí es como all across, it's the same education between indigenous women, Creoles, mestizas, and Spaniard women, but like quote unquote lesser women suffer a little bit more, because let's say, like, for example, like indigenous women suffer of further oppression from the reality of it. So not only do they have to learn, like, not only do the conquistadors have to like indoctrinate them in silence, submission, and to be
behind closed doors at all times. They also have to like remove the indigenous from them. So it's a double sort of oppression. It's an intersectional oppression, which we see throughout all colonized people in Abya Yala. Now, entonces ahora, esto es todo en el primer capítulo. Y conforme nos va introduciendo el segundo capítulo, Hierro, que está nombrado La educación de las mujeres colonizadas, nos presenta como la urgencia, ¿verdad? Como ya dije, de colonizar a los indígenas y de promover la educación femenina, tanto en mujeres españolas como indígenas. Cabe recordar que, como ya mencioné, las mujeres indígenas tenían esta como doble colonización por ser indígenas y colonización por ser mujeres. Entonces, pero en este caso nos enfocamos en esta educación femenina que se va forjando con mujeres españolas y mujeres indígenas. Ahora, se nos educa a ser sordas y mudas. Y dentro de este capítulo de la educación colonial nos divide la educación en 2 etapas. La primera es enseñanzas de las verdades básicas y 2, la cultura media, que es leer, escribir, bordar, cocinar, todo lo que tenga que ver con cosas como femeninas, que te hacen elegible, que te hacen una mujer para poder ser elegida para el matrimonio. Y este tipo de educaciones pueden ser encontradas en colegios privados, conventos, lo cual nada más tienen acceso mujeres ricas, españolas, criollas de dinero, y las demás se educaban en casa. A esta educación de casa, Hierro lo reconoce como educación matrilineal. Entonces todo lo que aprendes en tu casa por, no sé, lo que te enseña tu abuelita, lo que te enseña tu mamá, como cosas de mujeres, para ser como acá toda femenina, toda elegible, toda sumisa. Esa es educación matrilineal, pero se recibe casi lo mismo. Es básicamente lo mismo, nada más que unas saben leer y escribir y tienen prestigio y las otras no. Entonces, y dentro de este mismo capítulo, hablando de la educación y de lo que se reciben las mujeres que se encuentran, que pueden recibir en conventos o en colegios privados, nos habla de Sor Juana Inés de la Cruz y hace como un extenso estudio sobre ella y de la educación que ella recibe, y nos recuerda que ella es como una excepción a la regla, ¿no? Que sí entró a un convento para ser súper educada, para no casarse, para hacer lo que ella quería, pero ella es la excepción a la regla, porque muchas de las cosas y gran parte del conocimiento del que ella imparte fue enseñado por ella misma. Entonces no cae bajo los parámetros completos de educación femenina en la colonia, porque ella se enseñó se enseñó casi todo lo que sabe. Pero bueno, hace un extenso como estudio de ella y la excepción del por qué, pero yo no lo voy a hacer porque ya lo hicimos en el episodio pasado. Ya dedicamos como un extenso estudio a Sor Juana, a sus trabajos, y a lo que ella se dedica y como lo revolucionaria que fue. Entonces ella termina el capítulo 2 con esto. Ahora, en el capítulo 3 ya vemos como, ya viendo todo esto pasado, ya viendo todo esto así como pasado, nos da la narrativa, de la colonización española y nos lleva como esta narrativa de la colonización española y de la educación es en el capítulo 1, 2, y ya para el 3 nos menciona y nos empieza a ilustrar en la infiltración francesa dentro de esta educación y cómo causó inquietudes y cómo causó ciertas revoluciones dentro del ámbito educativo hacia la mujer y dentro de la manera en la que se le acerca, ¿no? Entonces, este capítulo se llama En la educación de las señoritas mexicanas. Entonces, aquí ella en lo personal empieza a describir el nacimiento como de una revolución entre mujeres y en educaciones educativas que like they basically cater to women. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo, la mujer va ampliando sus opciones en el ámbito de trabajo, en el ámbito de educación, pero pues obviamente no todo es laureles y brillo, porque todavía había como el lado contrario a esto. A pesar de estas opciones, a pesar de estos recursos, las mujeres eran, las mujeres pobres, las mujeres más pobres estaban en desventaja, y aún así las opciones eran muy escasas, porque aunque ya tenían más opciones, entre comillas más opciones, las opciones que tenían igualmente eran dictadas por la sociedad, igualmente eran dictadas por el macho, y eran opciones que le convenían al macho
en lugar de opciones que realmente le convenieran a la mujer por completo. Entonces esas opciones, como sabemos, era el matrimonio, que pues terminaba siendo la mejor, la soltería impuesta, y la prostitución. En la soltería impuesta te enseñaban cómo hacer soltera con honor, ¿no? Para no quedar mal vista, o sea, para que no te vieran como quedada, pero mal plan. O sea, era para ser quedada, pero chida. O sea, acá la quedada respetada. Que no eras monja ni nada, pero eras chingona porque eras soltera. Así, pero, o sea, últimamente esta educación era para mantener el honor de la familia como intacto, ¿no? Que no anduvieran ahí hablando de que, ay, mira, se quedó quedada. Y luego pues el tercero es la prostitución, que lo cual es que las más pobres y las de clase media eran más vulnerables y susceptibles a caer en esta tercera opción, que sabemos que trae demasiadas ventajas para las mujeres en México, especialmente en estas épocas, ¿no? Entonces, son estas tres opciones que, o sea, que nos dan como, que nos dan súper inquietud, o sea, nos da como, ay, güey, ya quiero hacer otra cosa. Entonces, las mujeres empiezan a presionar para más desarrollos y sale, o sea, mediante esta presión salen solicitudes al gobierno para que se haga una secundaria de señoritas completamente gratuita, o sea, nacen revistas y seminarios que hablan de ciencia, literatura, arte, para satisfacer esas necesidades de la nueva moderna señorita mexicana. Pero claro, todas estas, o sea, fueron hechas como a duras penas y con golpes, pero a final de cuentas se crea la secundaria, para señoritas, que toda mujer puede asistir sin importar estatus social, que es muy importante notar, o sea, toda clase de señorita mexicana puede asistir ahí. Entonces, una creación magnífica, pero no viene sin más requisitos de las mujeres, o sea, ya la puerta ya estaba abierta, o sea, ya se estaba abriendo, ¿no? Entonces ya querían como completamente derrumbar la puerta, completamente derrumbar las paredes, y es como que, ay, sí, qué chido la secundaria, pero güey, qué pedo, queremos más. Siempre queriendo más, siempre queriendo abrir oportunidades, porque, o sea, querían entrar a la educación superior, querían ser agricultoras, científicas, negociantes, abogadas, o sea, no querían que se les dijera cómo existir y cómo vivir, o sea, ellas querían tener las mismas opciones que el hombre, ellas querían libertad. Entonces poco a poco se fueron adquiriendo y finalmente en 1904 se les permiten ingresar a las escuelas de estudio superior, y de ahí sale la primera abogada mexicana, María Sandoval Zarco. Importantísimo, ¿no? Que vemos como presionan, o sea, son persistentes. Entonces van, o sea, se va creciendo, nada de esto sale en vano, salen demasiadas heroínas, y las mujeres educadas se empiezan a dedicar a la docencia, toman el problema en sus manos y sacan la educación de la academia, o sea, de la superior, y la llevan al pueblo a través de la docencia. Entonces ellas, las maestras mexicanas, fueron las heroínas del pueblo, o sea, fueron importantísimas para todo tipo de revolución, para todo tipo de movimiento. Entonces, este libro para mí es un camino a la independencia, es un camino a la revolución, o sea, es un camino a la revolución, es un recuento histórico de la revolución que han causado las mujeres en México mediante diferentes ámbitos, específicamente en la docencia, y de cómo en la docencia, o sea, de cómo tenemos que cambiar el sistema educativo para que sea feminista, para que sea verdaderamente liberador. Entonces, ya para el capítulo 4, Hierro nos cuenta de aquellas mexicanas docentes que fueron partes de movimientos de liberación. O sea, nos dice sus vidas, sus métodos, victorias, le da vida a las invisibles de México. O sea, ya no son sordas y mudas, ya no son educadas para la invisibilidad, ya están afuera, ya están manos a la obra con todos los movimientos de revolución. O sea, nos dice cómo aportaron a la revolución de 1910, cómo crearon el primer congreso feminista de 1916 y cómo apoyaron el constitucionalismo de 1917. Y, o sea, son movimientos que nos revolucionan el país y nos dan revolucionarias increíbles, como por ejemplo como Rosario Castellanos, del cual ella habla también extensamente en este capítulo. Y la verdad, para mí este capítulo me gustó bastante, porque habla de momentos claves en la historia mexicana que son dirigidos últimamente por mujeres, y la verdad es impresionante porque son cosas que yo nunca había escuchado, o sea, que son cosas que que no escuché hasta que no crecí, básicamente, ¿no? Nos da como el gran impacto que ellas tuvieron, ¿no? Ellas
a las que yo llamo las heroínas invisibles de México, son las más visibles y las que más aportan a lo que es el país el día de hoy, a todas las revoluciones que tuvo. Y la verdad, este capítulo como que me llega al corazón y me gusta bastante porque yo siento que yo en lo personal fui testigo de una mujer tan poderosa como Rosario Castellanos y sus contemporáneos. O sea, yo fui testigo, o bueno, yo quiero creer que fui testigo de revoluciones causadas por docentes en el sistema educativo mexicano. Entonces, o sea, y cómo me impactó, ¿no? Entonces, yo tuve una maestra que se llamaba la maestra Uberney, y ella, o sea, cuando la tuve de maestra, ella ya estaba más vieja que el tiempo, tenía arrugas por todas partes, pero hace cuenta que eso no, o sea, nunca la detuvo a enseñarnos, nunca fue como una desventaja, sino más bien era una ventaja, que era como era más vieja que el tiempo, nos enseñaba todo, nos decía, sí, yo viví por esto, y cuando pasó esto estaba esto y esto y esto, y era increíble, ¿no? Entonces, ella, aunque yo la verdad no sabía mucho de su vida personal y su trayectoria en la carrera de docente, la manera en la que ella nos enseñaba y lo que ella nos enseñaba, para mí fue el acto más revolucionario que mi pequeña vida aconteció en el momento. O sea, nos enseñó a nuestra corta edad la verdadera historia de México. O sea, le valía madre, era como que, es que el libro dice esto, pero bueno, es que pasó así, 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 o sea, ¿se acuerdan de esto? Pues no era así, y era así. Entonces, nos enseñó sus héroes, sus cultos, los héroes ocultos, los mitos, leyendas, le dio a luz a las heroínas de México, a las poetas, escritoras, que, o sea, la clase de historia era la mejor clase que me pudo haber pasado, ¿no? Entonces, la maestra Uberney para mí es un claro ejemplo de la revolución dirigida por docentes, y aunque yo sé que hay muchísimas más y más importantes y más visibles dentro de la historia, o sea, todas merecen un espacio, pero para mí ella forma parte de mi historia y mi revolución. Y es que es una maestra que fue tan entregada que yo no puedo, o sea, si no hubiera sido su estudiante, yo no creo haber abierto mi mente de la manera como lo hice. O sea, no creo haber podido haberme abierto a hacer las preguntas hasta encontrar la verdad. O sea, siempre nos enseñó a, si quieres saber algo, haz preguntas, pero tienen que ser las preguntas correctas. Las preguntas correctas te van a llevar a la verdad de las cosas, te van a llevar a entender la revolución. Y es que es como un recordatorio que a veces la revolución y los grandes movimientos no son más que pequeñas batallas en las aulas, pequeñas batallas con uno mismo y una abertura de mente con uno mismo. O sea, si no hubiera sido a través de la educación que yo recibí de la profesora Duvernay, no creo estar donde estoy ahorita, porque por más que tenía 9 años, por más que nada más daba historia una hora al día, era completamente increíble la manera en la que nos hacía ver a México, la manera en la que nos hacía reconocer las mentiras, la verdad y cómo llegar a ella, ¿no? Muy objetivo. Y luego, o sea, por eso yo siento, o sea, este capítulo tiene como ese valor especial hacia mí, y el libro en sí tiene este como valor especial porque me recuerda tanto a esa primera pequeña revolución, me recuerda tanto a esa primera pequeña de que duda, ¿no? Que ahora vemos como se expandió tan grande por toda mi vida. Entonces, después de este capítulo, ya en el último capítulo, como dije, nos da la historia de Emilia, de los problemas que encuentra, de las soluciones, y, o sea, como dije en el principio, nos da que tenemos que empezar a crear una educación feminista, una educación que imparta de la libertad y la autonomía, y nos dice que para esto que suceda hay que desmantelar los sistemas actuales educativos desde preescolar hasta lo superior, y nos dice que esta nueva educación requiere que se pueda desarrollar dentro de todas las capacidades intelectuales, y no solamente las que sean convenientes para el hombre, o sea, tiene que ser conveniente y parejo para todos. Entonces, ya nos brinda estas soluciones al problema. Es la parte más rica del libro, la verdad, es una extensa parte como de la vida de esta mujer. Está muy pesada, muy rica, y nos da todas esas soluciones a cómo llegar, ¿no? Y nos recuerda, o sea, que no es una utopía, o sea, que, o sea, suena como utópico, pero que es igual genial, ¿no? O sea, que tenemos que hacerlo. Nos recuerda que ya no somos ni debemos ser sordas y mudas, ya no somos invisibles, ya escuchamos a nuestro corazón, nuestras necesidades y las de nuestras compañeras también. Ahora ya estamos equipadas, siento yo al final de este libro, con todas las herramientas para podernos liberar, para poder crear una nueva sociedad, un nuevo sistema educativo,
y dar gritos de guerra, o sea, nos recuerda que también, o sea, nos recuerda a través de todo esto que debemos iniciar una nueva revolución, porque nosotras somos revolucionarias, dueñas de nuestras vidas y seres completos sin más ni menos.